Para hablar de la dependencia o de la independencia lineal de vectores, necesitamos pensar en un espacio vectorial, llamémoslo V, espacio vectorial, y también necesitamos un subconjunto de V, llamémoslo W, que tenga vectores extraídos del espacio vectorial. Por ejemplo, a W lo podemos escribir como el conjunto de los n vectores que llamaremos A1, A2, A3, hasta An. Diremos que este conjunto W es linealmente dependiente si encontramos un vector que sea combinación lineal de los restantes vectores de W. Y lo podríamos escribir de este modo. Si algún vector A sub i perteneciente a W es combinación lineal de los restantes vectores de W, se dice que el conjunto W es linealmente dependiente y se indica LD. Veamos por qué subrayé esto de restantes. Si A sub i es uno de los vectores de W y es combinación de los restantes, esta palabra quiere decir que entre los que forman la combinación lineal no va a estar ese vector A sub i del que estamos hablando. Veámoslo a través de un ejemplo. CAB igual a R2, el espacio vectorial formado por todos los pares ordenados de números reales. Analicemos el subconjunto de B, vamos a llamarlo W, que está formado por los pares ordenados 1, 0, 0, 1 y 3, menos 2. Los tres elementos de W también son elementos del espacio vectorial B. Por eso podemos decir que W está incluido en R2, que es el espacio vectorial de partida. Ahora veamos que en este trío hay dos pares ordenados que representan las componentes de los versores de la base canónica para los vectores del plano. Es decir, este es el par ordenado que representa las componentes del versor I. Y este par ordenado representa las componentes del versor J. Por lo tanto, sabemos claramente que este otro, el 3 menos 2, se va a poder escribir como combinación lineal de I y J. ¿De qué modo? Veamos. El vector que se representa con las componentes 3 menos 2 se va a escribir como un alfa 1 por el versor I más alfa 2 por el versor J. Si reemplazamos I y J, 3 menos 2 es igual a alfa 1 por el vector de componentes 1, 0 más alfa 2 por el vector de componentes 0, 1. Y con todo lo que nosotros sabemos sobre vectores, no hay duda que alfa 1 es igual a 3 y que alfa 2 es igual a menos 2. Este 3 y este menos 2. Eso ya lo hemos aprendido antes cuando escribimos vectores del plano en función de los versores de la base canónica. Entonces, en este caso hemos encontrado uno de los vectores, el 3 menos 2, que es combinación lineal de los restantes. Eso nos habilita a decir, por lo tanto, que W es un conjunto linealmente dependiente. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso, del espacio vectorial B, que es el conjunto de todas las ternas de números reales, que pueden ser pensadas como componentes de vectores del espacio, tomamos el subconjunto W formado por estas tres ternas, 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. Y nos preguntamos, ¿es W linealmente dependiente? Si hacemos un poquito de memoria, podemos recordar que estas tres ternas pueden relacionarse con vectores del espacio
pensando que en el primer caso, 1, 0, 0, representa las componentes del versor I. La segunda terna representa las componentes del versor J y la tercera terna las componentes del versor K. ¿Pero eso nos habilita a responder esta pregunta? Debería habilitarnos, pero veamos algo más por si no tenemos todavía muy en claro si el conjunto W es LD o no. Esos tres versores son perpendiculares de A2 y si los ubicáramos en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, cada uno de ellos es la unidad de medida de cada eje en ese sistema de coordenadas. Quiero decir con esto que si suponiendo que esto fuera lo que se ve de un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales desde el 0 hasta el 1 en cada uno de los ejes, suponiendo que este sea el versor I, y acá está el origen de coordenadas y por lo tanto acá el número 1 en el eje de las X, este sería el versor J y acá también estaría la unidad en el eje de las Y o de las ordenadas y este entonces sería el versor K y acá estaría el número 1 en el eje Z, vamos a ponerlo más al costado. Lo que quiero decir con esto es que cada uno de ellos trabaja como la unidad de medida de cada uno de los ejes cuando trabajamos en tres dimensiones. Uno da el largo, el otro da el ancho y el otro da la altura. Entre ellos no vamos a encontrar ninguno que sea combinación lineal del resto, porque no son coplanares los tres. Para que uno de estos tres sea combinación lineal de los restantes, deberían ser coplanares. En este caso vemos claramente que no lo son. Y en consecuencia ya podemos responder a esa pregunta diciendo que, por lo tanto, W no es linealmente dependiente. Pero esto lo podemos expresar también de otra manera, diciendo que W es linealmente independiente y lo indicamos con LI. La negación de la dependencia lineal es la independencia lineal. Pero no todos los subconjuntos que analicemos de un espacio vectorial van a ser tan fáciles de detectar como en estos dos ejemplos si son linealmente dependientes o no. Para eso vamos a ver una ecuación que nos va a servir para detectar la dependencia o independencia lineal de un conjunto de vectores. Sea B un espacio vectorial. W, conjunto formado por los vectores A1, A2 hasta An, incluido en B, es linealmente dependiente si y solo si existen alfa 1, alfa 2 hasta alfa n números reales no todos nulos, tales que la combinación lineal de esos n vectores de W da por resultado al vector nulo del espacio vectorial B. A esta ecuación se la conoce como la ecuación de la dependencia lineal. Veamos que acá nos están hablando de un sí y solo sí. Es decir, que si W es linealmente dependiente, implica que existen n alfas, no todos nulos, tales que se puede escribir esta ecuación, igualada al vector nulo del espacio vectorial B. Pero también, si existen estos n alfa, no todos nulos, tales que se puede escribir la ecuación de la dependencia lineal, entonces W es linealmente dependiente. La demostración de esto que estamos diciendo no es muy difícil y la vamos a hacer enseguida. Veamos esto un poco más simbólicamente. Sabiendo que B es un espacio vectorial del cual W es un subconjunto, diremos que W es linealmente dependiente si y solo si existen alfa 1, alfa 2 hasta alfa n en los reales, no todos nulos,
tales que se puede escribir la ecuación de la dependencia lineal. Lo que vamos a demostrar es un sí y solo sí, por lo tanto tendremos que probar la ida y también la vuelta. Cuando probemos la ida, la hipótesis, los datos, la tenemos de este lado. La hipótesis va a ser que W, subconjunto del espacio vectorial B, es LD. Cuando demostremos la vuelta, la hipótesis la vamos a tener de este lado. Los datos van a ser que existen alfa 1 hasta alfa n, no todos nulos, tales que esta ecuación es válida. Así que ya estamos en condiciones de hacer la demostración. Empecemos probando la ida. Si la información con la que contamos es que este subespacio del espacio vectorial B es LD, eso significa que hay algún vector dentro de ese conjunto que es combinación lineal de los restantes. Entonces, supongamos que ese vector es A sub 3, por ejemplo. A sub 3 es alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más alfa 4 por A4 para mostrar que A sub 3 no está participando en esta combinación lineal hasta alfa n por A sub n. Esto es cierto por hipótesis. Uno de los vectores es combinación lineal del resto. Entonces, yo podría a esta expresión escribirla del siguiente modo. Alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 más alfa 4 por A4 más todas las que haya hasta alfa n por AN y acá agregar, habiendo restado a ambos lados el vector A sub 3, nos queda menos A sub 3. Pero del otro lado del igual, al haberse cancelado el A sub 3 que resté con este, no me queda otra cosa más que el nulo o cero del espacio vectorial B. Y si observamos, al escribir esto, tenemos una combinación lineal de todos los vectores de W, donde no importa el valor de los otros alfa desconocidos, pero el alfa que acompaña al vector A sub 3 lo conozco porque esto lo puedo escribir como más el número menos 1 por el vector A sub 3. Por lo tanto, el alfa 3 no es 0 y he obtenido por resultado al vector nulo de W, que es lo que a mí me pedían que sucediera, que haya por lo menos uno no nulo entre los alfas, no todos nulos, para que en la combinación lineal se pueda lograr el resultado del vector nulo del espacio vectorial B. Conclusión, la ida está probada. Vamos a ver ahora cómo probar la vuelta de este sí solo sí. En este caso lo que conocemos es que existen n alfas, números reales, no todos nulos, tales que al plantear la combinación lineal alfa 1 por A1 más alfa 2 por A2 hasta más alfa n por AN, se obtiene por resultado al elemento neutro del espacio vectorial B. Sabiendo eso, se me ocurre suponer que, por ejemplo, alfa 1 es distinto de 0, porque en la hipótesis me dice que no son todos nulos. Si alfa 1 es distinto de 0, yo puedo plantear la combinación lineal alfa 1 a 1 más alfa 2 a 2 y así hasta más alfa n a n igual al nulo del espacio vectorial B porque me dicen que eso se está cumpliendo. Y ahora se me puede ocurrir despejar al término que contiene alfa 1 en esta expresión, para lo cual voy a tener que restar a ambos lados en esta igualdad a todos los demás términos para que desaparezcan de este lado y aparezcan en el lado opuesto restando. Entonces va a quedar alfa 1 por A1 igual al opuesto de alfa 2 por A2 más el opuesto de alfa 3 por A3 más todos los que haya en el medio, siempre restando, menos alfa n por AN, y ahí yo puedo querer despejar al vector A1.
Para lo cual tengo que recordar que como alfa 1 es distinto de 0, no voy a tener problema en dividir a ambos lados de esta igualdad por alfa 1, porque no estaría corriendo el peligro de dividir por 0. Eso hace que yo termine escribiendo que el vector A1 es igual a menos alfa 2 sobre alfa 1 por A2, menos todo lo que quede, menos alfa n sobre alfa 1 por an, y resulta que acabo de escribir al vector A1 como combinación lineal de los restantes del conjunto W. Y eso quiere decir justamente que W es linealmente dependiente. Y esto es lo que queríamos probar. De este modo, si antes ya hemos probado la ida y ahora pudimos probar la vuelta, queda demostrado que el sí y solo sí es válido. A modo de síntesis, digamos que sean V un espacio vectorial y W un conjunto de n vectores incluido en V, si la ecuación que llamamos ecuación de la dependencia lineal tiene solución para los números reales alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, no todos nulos, entonces diremos que el conjunto W es linealmente dependiente. Pero si la ecuación de la dependencia lineal tiene solución únicamente para los números reales alfa 1, alfa 2 hasta alfa n, todos nulos, entonces diremos que ese conjunto W es linealmente independiente. En este caso, estamos negando la dependencia lineal y decimos que W es linealmente independiente. Para terminar, veamos algunas de las propiedades de la dependencia y de la independencia lineal. Todo subconjunto no vacío de un conjunto que sabemos que es LI, también es LI. ¿Por qué pasa esto? Porque si el conjunto de partida es LI, quiere decir que ninguno de los vectores de ese conjunto es combinación lineal de los restantes. Por lo tanto, si de ese grupo de vectores elegimos un subconjunto no vacío, seguramente esos vectores que elegimos van a ser LI. Dicho de otro modo, en ese subconjunto tampoco vamos a poder encontrar un vector que sea combinación lineal de los restantes. Todo conjunto que contiene al vector nulo es linealmente dependiente. Esto es fácil de probar porque el vector nulo se puede escribir como combinación lineal de todos los otros que estén en un conjunto con él. Si el conjunto formado por los vectores a sub 1, a sub 2 hasta a sub n es LI, y al armar el conjunto formado por los vectores a sub 1, a sub 2 hasta a sub n y agregarle un nuevo vector A es LD, entonces ese nuevo vector A es combinación lineal de todos los restantes, porque sin él el grupo fue linealmente independiente, es decir, ninguno de estos vectores se pudo escribir como combinación lineal de los restantes, al ser linealmente independiente. Al agregar el vector A, terminó siendo linealmente dependiente, quiere decir que él es el culpable. Él es la combinación lineal de todos los restantes del conjunto. Todo conjunto finito de vectores de un espacio vectorial que contenga a un subconjunto linealmente dependiente es también linealmente dependiente. Esto puede verse fácilmente porque si en un conjunto finito de vectores hay un subgrupo que ya se sabe que vino siendo linealmente dependiente, al sumarse a otros elementos más, esa dependencia lineal sigue manteniéndose. Es decir, en ese subgrupo hay al menos uno que es combinación lineal del resto. Por lo tanto, mezclándose con otros más, no va a poder perder su dependencia lineal y en consecuencia hace que todo el conjunto sea también linealmente dependiente.
Seguramente en la bibliografía encontrarán algunas propiedades más para la dependencia y la independencia lineal.